Muchísimas gracias a la Red de Seguimiento de Evaluación de Costa Rica primero por permitirme gozar de este país, segundo por la generosidad que encuentro acá en Costa Rica y tercero por los avances que los evaluadores, los hombres y las mujeres de Costa Rica han hecho en estos procesos de evaluación. Y es desde ahí, porque he tenido la oportunidad de estar varias veces aquí en la Universidad de Costa Rica, he tenido la oportunidad de trabajar con algunos evaluadores de Costa Rica, y es desde ahí donde yo quisiera conversar sobre esto de evalindígenos, porque es un tema que para muchos de nosotros es completamente nuevo, y de hecho es un tema absolutamente nuevo como metodología de evaluación. En primera instancia, nosotros tuvimos mucho que aprender de AFREA, de la Asociación de Evaluadores Africanos, y ahí básicamente de la doctora Chilisa, una profesora de la Universidad de Botswana. Ellas y ellos empezaron a trabajar algo que llamaron Made in Africa, es decir, la evaluación hecha en África. En el texto de la doctora Chilisa, por ejemplo, que se llama precisamente ella y ellos, ese grupo, empieza a trabajar el concepto de Indigenous Methodology, pero no lo trabajaron como Indigenous Methodology, sino Indigenous Research Methodology, o sea, una búsqueda de cómo hacer investigación desde lo local. Indígenas no necesariamente es indígena. Si uno va a la etimología en lo griego, indígeno, es más bien desde lo local. Naciones Unidas dice que indígena es un grupo de seres humanos que no han sido colonizados, y en ese sentido es que se pueden hablar de indígena, del movimiento indigenista en África, que fueron colonizados, en Latinoamérica, en Asia. Pero Naciones Unidas, y más que en Naciones Unidas, el concepto de Eval Partners sugiere que se trabajen por temas. Y en la primera reunión de Eval Partners, cuando sale que nadie quede atrás, no one left behind, entonces aparecen ciertos grupos de estudio o ciertos temas que nos interesan a los evaluadores. Ahí sale Eval Gender, ahí sale Eval Youth, ahí sale Eval Indígenas. De ahí es que nacemos todos. Eso tiene 4 años tiene eso. Bueno, Eval Indígenas, entonces, tiene sus raíces en el concepto africano de Made in Africa. Eval Indígenas tiene sus raíces metodológicas, teóricas, conceptualmente, en lo que se viene empezando a trabajar de Indigenous Research Methodologies, una forma metodológica, propuestas metodológicas de trabajar no solamente la evaluación, sino de trabajar cualquier concepto que nos inquiete, cualquier tema que quisiéramos trabajar. Y de ahí nació Eval Indígenas. Y Eval Indígenas es un grupo que tiene que ver con ciertos seres humanos, no es una cosa de instituciones, es más bien de personas, ¿sí?, que en el mundo, y eso es muy duro decir que en el mundo porque acabamos de nacer, pero sí tenemos gente trabajando, por ejemplo, en Camerún, tenemos gente trabajando en Zaire, tenemos gente trabajando en New Zealand, tenemos gente trabajando en Australia, tenemos gente trabajando en Canadá, tenemos gente trabajando en el norte de los Estados Unidos, y ahora empezamos a trabajar, con todo respeto, y me excusan, desde el comienzo yo he estado como latinoamericano ahí en este nacimiento. Y entonces empezamos a trabajar, queremos empezar a trabajar, y desde ahí mi presencia, que hay la oportunidad que tengo acá, es empezar a trabajar un Eval Indígenas latino. Aunque tenemos orientaciones de gente muy interesante. Entre otras cosas, nosotros no somos antropólogos, ni sociólogos, sí somos antropólogos, sí somos sociólogos, sí somos trabajadores sociales, sí somos científicos sociales, pero el concepto de indígenas no tiene que ver nada con antropología, con enfoques antropológicos, ni siquiera con estudios culturales, ¿sí? Para nosotros, la razón de ser de Eval Indígenas es escuchar voces indígenas, y por supuesto yo no soy un indígena, ni la mayoría de nosotros no somos indígenas, ¿sí? Pero tenemos un interés de
hacer escuchar las voces indígenas. Y en este caso nuestro propio, de lo que nos reúne hoy, es que queremos hacer escuchar las voces indígenas en el proceso de evaluación. Porque todos evaluamos. Inclusive, yo tengo un perro muy bello que se llama Rufo, y Rufo evalúa. Yo le cambio el concentrado a Rufo, y lo primero que Rufo hace es olerlo, y evalúa. ¿Se lo come o no se lo come? Las plantas evalúan. Las plantas, si yo le echo agua caliente, reaccionan de otra forma. En ese sentido todos evaluamos, pero los seres humanos siempre hemos evaluado para mejorar nuestra acción individual, nuestra acción colectiva, pero para eso evaluamos desde hace 10.000 años. Los seres humanos desde las familias de las cavernas están evaluando. Me gustó esa carne de mamut, qué buena, no volvamos a comer de esta carne de serpiente. Qué cueva tan fría. Es decir, nosotros siempre hemos evaluado. Pero esto de Eval Indígenas nos ha permitido empezar a trabajar otras formas de entender la evaluación. Y ese es Eval Indígenas. La razón de ser, la misión, si es que tenemos una misión, claro que la tenemos, es que nosotros, como Eval Indígenas, como grupo de Eval Indígenas, hagamos, como decíamos, que las voces indígenas se escuchen en el proceso de evaluación. Es decir, en términos académicos, cómo se evalúa desde otras cosmovisiones. Porque todo lo que hemos hecho en evaluación lo hemos hecho desde la cultura occidental, pero todas las culturas evalúan. Y como la cultura occidental tiene un concepto muy hegemónico de así es, de la verdad, de la ciencia, ¿sí? Entonces hemos olvidado, o hemos rezagado, o hemos ignorado, o los hemos hecho invisibles, que hay otros seres humanos, otros grupos de seres humanos en todo el mundo, que todos los días evalúan. Para nosotros en teoría de la evaluación, que todos los días toman decisiones, y toman decisiones desde su cosmovisión. Lo que pasa es que como el mundo occidental es tan hegemónico en su pensamiento, entonces los grupos que no son necesariamente de cultura occidental han tenido que o callarse o por debajearse para que puedan ser medio tenidos en cuenta, pero desde las metodologías occidentales. Y ahora, por ejemplo, es muy claro, en Siddhartha, ¿sí? Entre otras cosas encontramos en muchos grupos latinoamericanos un pensamiento también muy de Siddhartha. Oye, por ejemplo, este ejemplo, la cultura nasa en Colombia es una cultura muy importante, una cultura indígena muy importante. Ellos tributaron a los incas, o sea que es una cultura muy precolombina, ¿sí? Estábamos haciendo, y tuve el honor, el privilegio, el placer de estar enterado y de estudiar cómo se hace un plan de desarrollo en la cultura nasa, entre los indígenas nasas. Ahí no se pregunta por la lluvia de problemas. Ahí el punto inicial para hacer el plan de vida, como dicen ellos, como dicen ellas, para hacer el plan de vida no fue, bueno, la lluvia de problemas. ¿Cuáles son los problemas de acá? No, para nada se empezó así. Se empieza de otra forma. Es decir, por ejemplo, ¿cómo era el bosque? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo era la salud? No para idealizarla, no para hacer que eso sea lo más bello, sino como punto de comparación. Es decir, el punto de inicio en la cultura occidental evaluadora son los problemas. Y la evaluación es para ver si se resuelve el problema. En ciertas culturas, por ejemplo en la cultura nasa, ahí no eran los problemas, sino el modo de vivir. Por eso en Ecuador, por eso en Bolivia, por eso en México, por eso en toda Latinoamérica ya estamos hablando desde el buen vivir, del vivir bien. ¿Y cómo evaluar el buen vivir? Y entonces el buen vivir no lo podemos evaluar como nos digan, sino que el buen vivir lo tenemos que evaluar como nosotros digamos. Y siendo globalizados, por supuesto. Y ahí hay un concepto que estamos manejando en África y en Latinoamérica que empieza a surgir muy interesante. La cultura occidental nos enseñó, y tenemos que decirlo así, y lo tenemos que repetir todos los días, el accountability, el dar cuenta el de la transparencia. Hay todo un movimiento desde Eval Indígenas, por ejemplo, que no es accountability, es self-accountability. No es tanto dar cuenta sino darme cuenta de. Y una vez que yo me doy cuenta
yo puedo dar cuenta de más transparentemente, en forma más tranquila. Y por ahí va entonces el concepto de Eva Indígenas. Y el concepto de Eva Indígenas, tan nuevo en el mundo, en Latinoamérica es bien nuevecito. Pues imagínense que en una reunión tan importante como la que estamos en este momento, en la Universidad de Costa Rica, yo soy la única persona, yo, Víctor, soy la única persona que estoy hablando de Eva Indígenas, como que estuviera hablando de una cosa rarísima, ¿sí? Cuando al contrario, nosotros todos los días en Latinoamérica encontramos de que hay otros seres humanos que piensan de otra forma. Por eso se está hablando aquí, hoy, en San José de Costa Rica, en esta reunión tan importante, que hay personas de toda Latinoamérica, se está hablando, sí, evaluar desde Latinoamérica, sí, evaluar, pero desde la interculturalidad. Hasta ahora la evaluación ha sido cultural, y ha sido colonial, y ha sido como nosotros la hemos aprendido y nos la han enseñado, ¿sí? Ahora se trata desde Eva Indígenas entonces de encontrar una forma de hacer oíble, visible, otras formas de entender la evaluación, de tomar decisiones en las comunidades y poderlas involucrar en los procesos nuestros, ¿sí? Y no es como dijeran en unos procesos, en unas piezas de la salsa, dice, quítate tú para ponerme yo. No, aquí no es quítate tú para ponerme yo. Aquí es la interculturalidad y el poder evaluar en Latinoamérica desde lo que somos. Somos grupos interculturales, somos grupos de muchas formas de entender la vida y si no los tenemos en cuenta, vamos a seguir teniendo lo que hoy llamamos las crisis, ¿sí? Y hay una crisis que se haya vuelto muy famosa, que es la crisis de la democracia. La democracia está en crisis, la democracia está en crisis, la democracia está en crisis. He aprendido con esto de Eva Indígenas, de que si la democracia está en crisis, lo que se requiere para sacar a la democracia de esta crisis es echarle más democracia. Y esa es la diferencia entre políticas gubernamentales, políticas estatales y políticas públicas. Todos los gobiernos tienen políticas gubernamentales y que quieren que al final de los 4, 5 o 6 años de su gobierno eso se vuelvan políticas estatales, ¿sí? Ley General de Educación, Plan Decenal de Cultura, ¿sí? Y hacia allá vamos. Pero lo que queremos verdaderamente es que además de que eso sea así, lo que queremos es que las diferentes lógicas que existen en Latinoamérica puedan ser tenidas en cuenta en los momentos de evaluación. Eso es lo que yo quiero aprender acá, eso es lo que quisiera promover un poquito acá y que podamos tener mucha gente haciendo Eva Indígenas. Muchas gracias.